todos se esmeraron en cuidarme, llegando a sentirme un ser incapaz de vivir normalmente. Claro, mas nunca seré igual. Las emociones fuertes están vetadas para mí. Hay días en que quisiera dar rienda suelta a la energía y volver a hacer mi vida normal, comer lo que me gusta, trasnocharme, en fin, hacer lo que a mí me gusta. Pero ahora sé que tengo que cuidarme. Bienvenidos a Puerta Cerrada cuando son las 8:09 de la mañana. Los infartos están a la orden del día, pero son muchas, cada vez más las personas que se pueden recuperar de un ataque al corazón. Son esas personas las que ocupan hoy la atención de A Puerta Cerrada. Se dice que luego de alguien sufrir un infarto quedan secuelas que afectan su estado de vida, su ritmo, su estado anímico, después de ese infarto. ¿Cuáles son desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, las consecuencias de un infarto? ¿Cómo cambia la vida de una persona después de estar infartada? ¿Hasta qué punto los mismos familiares, el núcleo que lo rodea, ayuda a crearle un estado de tensión por un excesivo celo o cuido por su salud? Una tensión permanente por temor a que se le vaya a repetir. ¿Cuál es el nivel de vida, el ritmo de vida que puede llevar una persona después de infartada? ¿Cuáles son sus territorios prohibidos? ¿Por qué existe la idea de que alguien que ha sufrido un infarto está marcado y no puede volver a ser el mismo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los mitos en torno al infarto y a poder vivir después de estar infartado? Primer invitado, usted nos va a decir su nombre y su edad. Amato Felice, tengo 60 años cumplido ya. Ya estoy casi en pensión, soy en pensión. Yo he sufrido un infarto hace 8 años y medio o más, poquito. Y la verdad que fue bastante dura. Acudí a un Carreño y por suerte encontré el doctor Sirita aquí presente, que verdaderamente fue un padre para mí, aunque yo soy mucho mayor, pero yo lo considero un padre mío. Me consideraron que tenía que operarme y me operaron. Y aquí estoy. ¿Cómo cambió la vida para usted después del infarto? Para mí ha estado una vida completamente normal. Yo verdaderamente, gracias también a ellos que me han dado esta fuerza de ánimo y la voluntad de la familia, de mis hijos, de la señora mía principalmente, que nunca ha buscado, como quiero decir, engrandecer o empequeñecer la cosa, siempre me ha dado la fuerza necesaria. Y le digo sinceramente que un hombre con un infarto, con voluntad, es un hombre normal. ¿Usted se mantiene con un tratamiento de pastillas? Sí, todavía me estoy manteniendo un tratamiento de pastillas bastante severo a veces bastante un poquito más flojo, como en estos días acudí al doctor Cordiel, que por cierto me puso un marcapasos en mi pasado, en el diciembre pasado, y me dio una pastilla que me puso otra vez sin órbita, porque me empezaba un poquito, pero de ánimo, de fuerza, de voluntad, sinceramente, yo creo que el enfermo se lo hace uno mismo. El enfermo, con la ayuda de los médicos, con la ayuda de su familia, y con su propia voluntad, o sea, que no se, ¿cómo quiere decir?, pone pequeño adelante, tiene que agigantarse. Usted está diciendo ahí algo muy importante, que la familia cumple un papel importantísimo. Importantísimo, como lo cumplen los médicos. Es verdaderamente cuando uno sale de una consulta y ve que el médico, o sea, que lo trata, busca la manera cómo ayudarlo, no sé qué palabra verdaderamente, porque muchas veces me emociono cuando yo voy al médico y me hace esa cosa tan íntima, tanta especial, o porque es un ministerio de ellos, porque el médico es un ministerio como un cura, como una cosa, el ministerio de ellos, o porque ven la voluntad mía, y siempre me acompaña la pobre señora mía, llamámosla así, porque él es, como se dice, el pilar de mi... ¿Qué dejó usted
después de infartado? ¿Ha dejado algunas cosas que hacía antes? Prácticamente no. Yo trabajo, me divierto, tengo mi obligación con mi señora, vamos a hablar así. Bueno, a veces no soy tan normal, a veces son normal, bueno, como una persona... Y a veces no son tan obligaciones, a veces son más bien divertidas. No, principalmente sí es, porque especialmente los latinos, nosotros cuando nos quitan eso, cuando nos quitan el cuero, es una parte, no, además de la parte sentimental, no, los latinos somos así, de la parte sentimental, cuando nos quitan el gentil sexo, nosotros no hacemos más nada, o sea que no sabemos vivir sin eso. Esa parte de eso también, no importa que tenga 60 años pico. No, sobre todo lo bueno es el pico, no los 60 años yo. Usted, amigo, también tuvo un infarto. Sí, tuve hace 2 años que yo trabajaba en una petrolera, una refinería petrolera. Entonces, un día, mediodía, me recibí un dolor en el pecho y me llevaron a la clínica, me llevaron al hospital y perdí el conocimiento y tuve como 6 o 7 días que no contaban conmigo. Hasta el trabajo me lo mandaron a hacer en el cementerio y tal. Después me recuperé un poco y cuando ya me recuperé, bueno, me dijeron en la compañía que ya no, los médicos ordenaban que no podía trabajar más y entonces como no tenía la edad suficiente para jubilarme, entonces me dijeron que si yo podía pedir la jubilación prematura. Le dije, ¿cómo no? Entonces, no importa, la pedí, entonces me la dieron. ¿Y usted cuál ha sido su vida después de infartado? Bueno, he llevado mi vida completamente normal, sí, bueno, un poco menos como el ritmo que tenía antes, ¿no? Como ahora no trabajo, estoy por ahí caminando y paseando y hago siempre lo que me plazca, lo hago. Y mi familia, bueno, me trata bien y con consideración. ¿Hay en usted el temor a volver a sufrir el infarto otra vez o eso ha desaparecido? Bueno, siempre hay el temor porque siempre he oído decir que a la tercera, bueno, es definir. Entonces, bueno, yo estoy evitando que me dé el segundo para que no me dé el tercero. Siempre estoy pendiente de eso. Muchas gracias. Ya vamos a intervenir, usted puede intervenir cuando quiera ahora en el programa. Usted también fue infartado, su nombre es joven, su edad. León Sánchez, 36 años. ¿A qué edad le dio el infarto? El año pasado. Me dio un infarto estomacal y fui operado en el Hospital Vargas. Ahora, después de infartado, ¿ha cambiado su vida? No en nada, absolutamente en nada. La única diferencia es que tomo pastillas. Pero en nada ha cambiado mi vida. ¿No tiene temores de que le vuelva a dar? En nada, absolutamente en nada. Estoy normal, o sea, fui operado en el Hospital Vargas por el equipo del Salas Marcano y todo está perfecto. ¿Está en tratamiento? Sí, toda la vida, para toda la vida. ¿Con qué pastilla? Con pastillas, sí. Perfectamente. Bueno, ahí hay una creencia de que el infarto es del hombre nada más, pero aquí hay una señora que tuvo un infarto el año pasado. Sí. Tuve un infarto en septiembre del año pasado y fui operada en noviembre del mismo año. Tengo 10 meses de operada por el doctor Benedetti Otaola, un médico bastante capacitado y un equipo médico maravilloso con el cual estoy bastante contenta, me siento bastante normal, hago una vida completamente normal en todo. ¿Alguna cosa eliminó usted de su dieta, de su vida, de lo que hacía antes? Bueno, en realidad como un poco sin sal, es una cosa normal prácticamente hoy en día que la gente quiere estar de dieta, como sin sal, grasas y las charcuterías que fueron prohibidas, porque en realidad el cochino yo no lo tolero. ¿Su familia cómo reaccionó ante el infarto suyo? Bueno, sinceramente mi familia se vio bastante apurada, porque se asustaron bastante, todos tuvieron temor de que yo se finí, pero bueno, gracias a Dios al doctor Benedetti, sí, gracias a Dios al doctor Benedetti, pues me siento bastante bien, completamente restablecida. No me puedo quejar porque no he sentido ninguna molestia a partir de la... ¿Pensó usted alguna vez en tener un infarto? Nunca lo pensé, sinceramente. ¿Y en su familia hay infartado? Bueno, mi papá, pero eso, bueno, murió precisamente de eso mismo, de un infarto. Ahora, ¿usted mantiene el temor a otro infarto permanentemente o no? Bueno, sinceramente ahorita me siento completamente nueva y no tengo temor de nada, porque ni siquiera palpitaciones he sentido más nunca. Bueno, habíamos invitado a un periodista, César Mesori, que tiene un libro inclusive, y ha sufrido un infarto, inclusive su vida normal, después del infarto y todas estas cosas, se ha hecho hasta millonario y todo, pero ha seguido trabajando perfectamente bien. No quiso venir porque dice que fue muy traumático para él la experiencia. Pero, ¿fue muy traumática para usted esa experiencia del infarto? Bueno, sinceramente sí.
yo pensé que no volvía a quedar normal más nunca. ¿Y usted? Para mí al principio, pero después me sentí muy bien. ¿Y usted? Bueno, yo pensé siempre que si me recuperaba de eso, iba a volver a la vida. Como también soy trasplantado de riñón, que tuve gravísimo. Ya me quedaban 3 meses de vida nada más. Y bueno, como sufrí el primero, ya yo estaba acostumbrado a sufrir mi enfermedad. Y ahora me dio el infarto y también lo aguanté. Bueno, el día que llegue el otro, también estamos preparados para aguantarlo. Para aguantarlo, está bien. Bueno, perdón, diga usted. Usted no es infartada, ¿no? No, tengo de todo, pero menos infarto. Mira, eso que dice el señor de que a la tercera puede morirse la persona, es falso. Yo tengo un primo que le dieron 14 infartos y la mayoría le daban dormido, ¿no? Se recuperaba, le dolía la cabeza y eso, pero cuando fue a Houston, 14 infartos había sufrido. Vamos a presentar ahora nuestro panel. El doctor Ulises Sirit, médico egresado de la Universidad de los Andes, posgrado en cardiología en el Medical College of Pennsylvania, actualmente jefe de la unidad de cardiología en el Pérez Carreño, trabaja como cardiólogo en el urológico en San Román. El doctor Orlando Gurdiel, médico egresado de la UCB, doctorado en ciencias médicas en la UCB, posgrado en St. George Hospital de Londres, actualmente profesor en el curso de posgrado de cardiología y medicina interna en el Pérez Carreño, encargado de la consulta de marcapasos en el Pérez Carreño. El doctor Alberto París, cardiólogo, ex profesor de cirugía en la Universidad Central, asesor y médico especialista del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares en el Ministerio de Sanidad, ex jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Seguro Social en el Pérez Carreño, alumno de cursos de especialización en Cleveland en reanimación cardiorrespiratoria, que nos va a mostrar aquí cuál es. El doctor Hugo Domínguez, médico psicoanalista, profesor de cursos en el Centro de Salud Mental del Este en El Peñón, miembro de la Academia Venezolana de Psicoanálisis. Bienvenidos, entonces, vamos a comenzar. Cualquiera de ustedes puede tomar la palabra en cuanto a lo que significa el infarto para una persona. Bueno, pues sí, pues no, pues doctor, ¿cómo no? El infarto, incuestionablemente, como han dicho algunas de las personas que están aquí, atemoriza un poco. Sin embargo, no debe ser eso una cosa permanente en la mente de todos nosotros. Alguien ha dicho que la mente gobierna al cuerpo y en realidad así es. A veces el soma, el cuerpo, el que tiene influencia sobre la mente, pero no creo yo que se debe vivir bajo el temor constante, porque aunque esa espada de Damocles la tenemos todos, uno no debe ver la parte pesimista, sino ser más bien optimista, porque de acuerdo con lo que usted esté pensando, puede actuar, y eso no conviene. La ocurrencia de un infarto del miocardio no es el fin del mundo para ninguna persona, y más bien produce una serie de cambios en la actitud de la persona ante la vida. En cierta forma es un cambio en ciertos hábitos que son perjudiciales y atención hacia ciertas condiciones médicas que de otra manera hubieran pasado desapercibidas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos hábitos como el cigarrillo, algunas digresiones dietéticas, la vida sedentaria y algunas condiciones médicas como la hipertensión y la diabetes, que de no ser por que el infarto del miocardio hizo llamarle la atención a la persona sobre sí misma, hubieran pasado desapercibidas y hubieran estado haciendo su daño silencioso como habitualmente lo hacen, ¿no? ¿Hay posibilidad de sobrevivir como ha sobrevivido esta gente después de un infarto? Sí, bueno, mire, yo quería además añadir algo a lo que estaba diciendo el doctor Sirit, porque es una suerte el que en este momento a alguien le dé un infarto, si comparamos con esa misma persona hace 10 años. La cardiología y la cirugía cardiovascular es de las especialidades que en medicina han avanzado más en los últimos años. Y esto da una oportunidad con la adquisición de, digamos, las salas de terapia intensiva, de los cuidados coronarios y la cirugía cardiovascular, repito, le da un futuro diferente a lo que era el infartado hace 10 años. De modo que el hecho de que una persona le dé un infarto en este momento tiene un pronóstico y tiene un futuro mucho mejor que hace 10 años. Por otra parte, los infartos se ven más frecuentemente en este momento porque
La medicina, como ha avanzado en todos sus campos, pues ha logrado aumentar, o sea, el promedio de vida de las personas, pues mucho mayor, y las enfermedades degenerativas, de las cuales el infarto es uno, pues entonces se ve con mayor frecuencia. ¿Cómo esta gente lleva un infarto? Usted ha visto cómo hablan todos de sus relaciones, de su actividad, de cómo ha cambiado la vida en algún momento, o no les ha cambiado del todo, pero inconscientemente tiene que haber algún cambio, inconscientemente debe haber algún temor. Un psicoanalista, un psiquiatra, ¿cómo ve esto? La justificación de mi presencia aquí es porque mente y cuerpo forman una unidad. De tal manera que cuando el cardiólogo está operando sobre el corazón, indirectamente o directamente influye sobre la mente y viceversa. Por eso el doctor París habló de que la mente gobierna el cuerpo, ¿verdad? Yo diría que están en una interrelación, en interacción constante. Cuando empezó el programa, en la persona que aparece allí, una de las cosas que decía era, entonces yo supe que tenía que cuidarme. Yo creo que la finalidad de estos programas, y discúlpeme que le diga, o que le dé una sugerencia, si es que no está ya, es también una finalidad educativa para la comunidad. Ya va implícita en el programa. Va implícita. Entonces, una persona no tiene que aprender a cuidarse después de un infarto, tiene que aprender a cuidarse desde mucho antes del infarto, inclusive desde chiquito, que es un tema que vamos a si es posible, desarrollar más adelante. Ya se han planteado una serie de cuestiones de carácter psicológico, por ejemplo, familia e infarto del miocardio. El señor decía, mi esposa para mí es un pilar. Si se cae la esposa, se cae el pilar y se cae él también. Entonces la esposa tiene que estar contenida y sostenida de alguna manera, psicológicamente o por una serie de recursos. Infarto y jubilación es otro problema muy interesante desde el punto de vista psicológico. Porque una persona mañana el tema es jubilación, así que te invitado para que repita. Imagínense que una persona que sufre un infarto, bueno, y que después, a posteriori, se jubila, va a tener que estar en la disposición de tolerar, ¿verdad?, una cosa que puede ser muy penosa, la jubilación, y el corazón, órgano de los sentimientos según unos y de la razón según otros, tiene que estar preparado para la jubilación. La situación traumática que desencadena del infarto es una cosa realmente importante, ¿no? Porque decimos que una situación es traumática cuando se anega, así como una inundación, el aparato psíquico, el aparato mental, como consecuencia de una circunstancia corporal, interna o exterior. Entonces, la angustia del infarto es angustia de muerte. Es angustia de muerte, es una de las cosas justamente que está. Y que entonces no siempre se muere, y esa es una de las cosas a las que hay que agarrarse como un pilar para conservar la vida. Después podemos... Y después no, vamos a irlo desarrollando. Ahora, hay una cantidad de creencias. Fíjese que mucha gente piensa que el infarto no le da a la mujer. Ya tuvimos aquí una señora que explicó, pues, y ahí está, ha sobrevivido un infarto. Pero los hábitos de la persona pueden conducir a un infarto. El gordo es más propenso. Son parte de los mitos, de las creencias que debemos analizar hoy aquí. Sí. Bueno, ahí lo que determinamos, los llamados factores de riesgo coronario, entre los cuales el sexo justamente es uno de ellos, ¿no? El hombre es más propenso que la mujer en edad premenopáusica. En la mujer, después de la menopausia, se equipara al hombre en cuanto a la frecuencia de infarto. La edad, anteriormente se tenía la creencia, pues, de que los jóvenes, es decir, jóvenes por debajo de 40 años, no sufrían de infarto, ¿no? Pero cada día vemos jóvenes más, personas más jóvenes sufriendo de infarto. Nosotros hemos otra creencia que hay es que mientras más joven es más peligroso el infarto, ¿es cierto? Puede ser, puede ser. Nosotros hemos visto personas de 21 años, justamente un deportista, un pitcher en el séptimo inning, tuvo que ser llevado al hospital de emergencia con un infarto muy extenso. ¿Sobrevivió? Sobrevivió, pero desarrolló una trombosis cerebral al mismo tiempo, una embolia cerebral,
y el pobre pues quedó Bastante mal. mal, sí. Ahora, pero en los momentos determinantes del infarto, que es otro de los puntos principales, la atención en el momento, síntomas que se sientan, hay una atención inmediata que es básica para garantizar de alguna forma una posibilidad mayor de supervivencia. Mire, ahondando en eso, en la pregunta anterior también, existen una serie de factores, como decía, de riesgo, del doctor Siri, predisponentes, ¿verdad? O sea, hay unos factores en los cuales nosotros traemos, como es la herencia, los pacientes diabéticos, y después una serie de factores que son adquiridos sobre los cuales uno puede influir sobre ellos. Por ejemplo, la obesidad, la vida sedentaria, el colesterol, el triglicéridos, el cigarrillo, los hábitos, en fin. Todos estos son factores que contribuyen en una u otra manera al desarrollo del infarto. O sea, unos son hereditarios y otros que son adquiridos, sobre los cuales uno puede influenciar, y como decía el doctor también, sobre el género de vida que uno lleva. Ahora, claro está que los síntomas son muy variados, y por eso es que hay personas que usted de pronto los va a chequear y le encuentra que en el electrocardiograma encuentra que el paciente tuvo un infarto y el paciente no se acuerda en ningún momento cuando tuvo un infarto. Entonces usted, profundizando en el interrogatorio, encuentra que ellos han tenido, yo tuve un dolorcito, bueno, que yo lo atribuí a que había hecho un esfuerzo en el trabajo, y entonces pues ese día lo pasé mal y me acosté, y muscular, me dio una fricción, me acosté y al día siguiente amanecí sin el dolor. Eso es infrecuente, pero sucede. Y sucede más en cierto tipo de personas. Digamos que en el diabético hay un 30% en el que los síntomas son poco visibles, pocos síntomas dan ese infarto. Y entonces pues sucede así, pasa desapercibido. Claro está, porque por lo general este tipo de infarto es de pequeña extensión. Ahora, en los pacientes que digamos que dan con síntomas, el dolor en el pecho, sin lugar a dudas, es el factor determinante. Más común. Ese es el número uno, digamos, que pudiéramos decir que es el alarmante, que es el motivo por lo cual, en términos generales, lleva al paciente. ¿Dolor en las extremidades superiores también? Eso ya puede suceder así otra vez cuando hace el ejercicio, o sea que empieza el dolor en esa forma. Hay unas características típicas del dolor, pero sobre esas características típicas pueden aparecer variantes del dolor. Y otras veces pues empieza por lo que se llama una arritmia, que es una complicación del infarto, que se exterioriza el paciente por una palpitación, y entonces eso ya es una complicación del infarto. Tengo un amigo, Oscar Gersi, infartado, que sintió más bien como que si la digestión tuviera mala digestión, como que si le dolía la tráquea, el tracto, de alguna forma, y se sentía incómodo. Y después descubrió que había tenido un infarto. Yo quería decirte algo respecto a lo que tú planteaste en el primer momento. Hay una cosa que se llama la circulación colateral, y esa se va formando en el transcurso de la vida. De tal manera, pues, que el individuo que va aumentando en años tiene, si no le ha dado o si le ha dado el infarto, más circulación colateral, pues, que el joven. Entonces, el pronóstico, y si me equivoco, aquí hay pues cardiólogos, yo soy cirujano cardiovascular y hay psicoanalistas y psiquiatras como el doctor Hugo Domínguez, si me equivoco que me corrijan o que agreguen algo, pero mejor pronóstico creo yo que tiene una persona que ha aumentado en edad que el que es muy joven. Aquí uno de los participantes habló de que él, siendo tan joven como es él, tuvo un infarto. Yo en el hospital universitario, cuando trabajaba allá, viví que un individuo mucho más joven que él, por cierto, un médico, un residente, le dio un infarto. Y el individuo lo salvaron los cardiólogos y quedó bien. Quiero hacer también una anotación con respecto a lo que dijeron de las mujeres. Creo que lo dijiste tú, Sardi. Incuestionablemente a los hombres le da más que a las mujeres, precisamente porque tienen más presiones, más angustias y quizás fuman más y hagan otras cosas que no hacen las mujeres. Ahora, hoy en día
respecto al cigarrillo que nos mencionó el doctor Gurriel, las mujeres se están equiparando al hombre, pero a la mujer la salvan sus estrógenos y sus hormonas. En cambio, el hombre, sobre todo en la etapa en que está produciendo más testosterona, tiene más posibilidades, pues, de tener infarto que la mujer. Tanto es así que hay más frecuencia de un infarto en la raza masculina, en el hombre, que en la mujer. Ahora, los momentos básicos, aparentemente, para poder sobrevivir o para tener alguna posibilidad mayor de vida, son los momentos cuando se descubre el infarto, la emergencia, el momento en que la gente o se acuesta, o se hace ver, o se va a una clínica. ¿Es determinante ese momento? Muy determinante. Tan así que este es un número al que se ha llegado con estadística, ¿no? El 60% de los infartos de miocardio no llegan vivos al hospital. O sea que los sobrevivientes de un infarto tienen la gran oportunidad de hacer mucho por sus vidas y, lógicamente, aparte de reconocer los factores que pueden estar condicionando más riesgo en ellos, le permiten someterse a una evaluación más a fondo de su estado coronario posteriormente al infarto, ¿no? Lo cual implicaría prueba de esfuerzo, probablemente su cateterismo cardíaco, para después considerar cuáles pacientes van a necesitar cirugía cardíaca y cuáles solamente con tratamiento médico se beneficiarían. Sí, quizás es interesante anotar de que eso que decía que hay un 60% de los pacientes que tienen infarto que no llegan a ver al médico, al hospital. Y esa causa de muerte en realidad es por la extensión del infarto que sufre ese paciente. Por eso es importante pero después que llega al hospital, con las 48 o 72 primeras horas, son donde se presentan entonces las otras complicaciones, ¿verdad?, más importantes que pueden hacer peligrar al paciente. De modo que en los 3 o 4 primeros días es cuando se presentan esas complicaciones, y las causas de muerte en realidad en el infarto, en los pacientes que se mueren, son fundamentalmente por arritmias. Y esas arritmias son las que precisamente en las salas de cuidado coronario el médico, el cardiólogo puede detectar y puede resolver por completo, porque en las otras causas de muerte del infartado, la masa de la cantidad de ventrículos que se quedan, ha sido necrosada, que ha perdido el corazón, es tan grande que no puede mantener la tensión suficiente, aunque llegue a veces al hospital, el médico no puede hacer gran cosa. El que hace un embolismo cerebral o el que se hace una ruptura de corazón, que también ocurre en un 2% de esos que se mueren, eso el médico no puede hacer nada. Pero las arritmias, que suceden en el 45 o 50% de los pacientes que fallecen de infarto, eso es el cardiólogo, el terapista, el encargado lo puede resolver casi en el 100%. Y es ahí donde ha sido una gran recuperación de que estos pacientes, a veces un infarto pequeño hace una arritmia, hace una fibrilación, una taquicardia. Si está fuera del hospital, nadie la puede resolver, pero si está en el hospital, el médico la resuelve, y ese es un candidato que se puede operar y hacer una vida perfectamente normal. Ya vamos, doctor, vamos a cumplir compromisos y regresamos, porque hay muchas preguntas a los televidentes. ¿Cómo se puede preparar psicológicamente una persona que haya sufrido su primer infarto? Puesto que me imagino que tiene miedo de que se repita y puede morir. El señor Miguel desde Las Mercedes. Una joven dice, papá sufrió un infarto, y desde entonces todo el mundo en la casa anda así como calladito, tratando de no causarle problemas, cuidándolo como una tacita de cristal, pero ¿debería ser así el comportamiento nuestro? Otra. En Venezuela, ¿con qué calidad de recursos se cuenta para tratar enfermos del corazón, ya que antes el servicio no era muy satisfactorio? Señor José de Cebucán. Ana Cristina de Santa Mónica, ¿a los mayores solamente les da el infarto o a los jóvenes también? Ya lo explicaron aquí los panelistas. Una señora desde Colina de Bellomonte, a una persona sumamente nerviosa le puede dar un infarto. Otra, una señora de Santa Inés, pero esta pregunta también viene de Coro. Dice, ¿por qué los infartados se ponen histéricos? Soy una esposa sufrida porque mi marido está histérico después del infarto. ¿Cuánto tiempo tiene de vida una persona que le hayan dado 2 infartos? Maina desde Baruta. ¿Una persona que sufrió un infarto tiene siempre el riesgo de sufrir otro infarto? Bueno, esas son preguntas que ustedes han hecho a través del teléfono, y vamos a contestárselas cuando regresemos a puerta cerrada.
¿Conoce usted los juegos que juega la gente? Vea entonces este miércoles desde las 7 de la noche el estupendo programa que reúne a las estrellas del cine y el teatro fuera de cámaras. Y a las 8 continúa la diversión con Cómo ser feliz en el matrimonio. La comedia que le dirá en broma todo lo que usted piensa en serio. Y a las 8:30 vea Pensión OEA. Con las situaciones más cómicas de una casa de vecindad. ¡Feliz miércoles desde las 7 de la noche por tu RCTV! Siempre contigo. El autobanco del Banco de Venezuela es tan sencillo como apretar un botón. Y además es cómodo. Usted no necesita salir de su carro. Es rápido y personalizado. En cualquier oficina del Banco de Venezuela le informarán cuál es el autobanco más cerca de usted. ¿Necesita algo más? El autobanco es otro servicio más de su Banco de Venezuela. Sí, no hay duda de que... Ella fue al matrimonio solo por el interés de apoderarse del niño. Ella sabía que no podía soportar sus caricias ni... ¿Puedes salir? Sí. Miedo al amor, con Mayra Alejandra y Carlos Olivier, de lunes a sábado a las 9 de la noche, por tu RCTV, siempre contigo. Cada día son más las personas que van más fácilmente al baño. Han comprobado científicamente que las fibras naturales son importantes en la dieta diaria, consumiendo los alimentos, complementando esas comidas. Continuamos con las preguntas. Ustedes oyeron algunas de ellas, pero usted quería antes de intervenir, doctor París, quería hacer una intervención antes de ir a comerciales. Bueno, yo quería hacer algún comentario respecto a algunas cosas que se han dicho aquí. Hay algunos mitos y otras cosas que son ciertas. Lo principal es no angustiarse por los mitos cuando no son verdad. Yo quiero comentar algunos de los no, de las cosas que no deben hacerse en el individuo que ha tenido un infarto o para quizás prevenir lo que es tan importante. Por ejemplo, no se debe comer excesivamente. Ya Gurdiel habló de que fumar es contraproducente, pero no se ha nombrado una cosa que es importante. Además de la relación sexual que habló el señor Amato, es importante el ejercicio, programarse en la mañana, tanto desde el punto de vista de hacer algún tipo de ejercicio, como luego pensar optimísticamente en lo que se va a hacer en el día y no tratar de hacer varias cosas en poco tiempo, porque el estrés, y eso lo puede decir el doctor Domínguez mucho mejor, es uno de los factores de riesgo, que aquí ya se nombró, que puede ocurrir. Yo quisiera pedirle, Nelson, que el doctor Domínguez hablase sobre la parte del estrés y eso que le plantearon ahí del histerismo. Bueno, sí, porque hay unas preguntas esas del histerismo de la persona. Una señora lo dijo, permítame las preguntas que tiene usted en la mano, doctor, que se las pasé yo ahorita. La de la persona nerviosa, si le puede dar un infarto, ¿por qué se ponen histéricos? Si se puede preparar psicológicamente ante el temor de que le vuelva a dar otro. Sí, voy a completar alguna cuestión que quedó fuera también, ¿no? Que es que el componente o factor emocional psicológico es fundamental en la causación, ¿verdad?, de todas estas enfermedades, en la precipitación o en el mantenimiento de ellas. Pero la cosa viene desde chiquitos, ¿verdad? Hay niños, yo no sé si hay niños infartados, no he estudiado ese problema. Lo que sí sé es que hay madres infartogenéticas, padres también, maestros y profesores también. ¿Cómo se produce un infarto? Estoy hablando de una manera simbólica, ¿verdad? Obstaculizando al alumno, haciéndole hacer más de lo que puede hacer, ¿verdad? Encomendándole demasiadas tareas, excesivas tareas, porque ya le estamos creando lo que va a ser el futuro adulto predispuesto al infarto, al individuo que trabaja en demasía, de sol a sol,
de gón a gón es una cosa que viene del boxeo. Es de sol a sol, ¿verdad? No descansa. Tienes la gente que padece de estas afecciones, que se llaman genéricamente afecciones psicosomáticas, son personas que no sienten, a su aparato mental no le llegan ciertas sensaciones, por ejemplo las de fatiga. Son individuos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y fuman y fuman y fuman y fuman, y tienen una contextura o una estructura particular que nosotros llamamos maníaca, ¿verdad? Esto no es ofensivo ni peyorativo para nadie, porque todos tenemos rasgos maníacos. Entonces ese individuo siempre anda a velocidad, ¿verdad? Es empujado a andar a velocidad desde chiquito. Ese es el problema. Ese es el problema que yo veo más serio. Desde chiquito. La madre le exige, el maestro le exige, el padre es generalmente ineficaz o inoperante para neutralizar las exigencias que le vienen del mundo externo. Entonces así se van dando las bases y creando las bases. Al final el corazón estalla, porque por algún lado se va a estallar, porque se puede estallar por cualquier lado. Si usted pone a funcionar el páncreas en demasía, se le fabrica una diabetes independientemente o además de los factores hereditarios, que era lo que quería completar, ¿verdad? Bueno, entonces, una persona nerviosa, predispuesta, preparada por este background de patología y de enfermedad emocional, psicológicamente hablando, entonces está predispuesto a que una serie de causas actuales desencadenantes, ¿verdad?, ocasionan entonces la eclosión de la enfermedad. Es muy frecuente que el individuo que sufre una angina de pecho o un infarto del miocardio, ¿verdad?, entonces, como cosa predisponente inicial, ¿verdad?, tenga alguna cuestión emocional más o menos importante, ¿no? Usted me dirá, bueno, y un tipo que está jugando béisbol, el deportista que mencionó el doctor, bueno, también en el campo del deporte hay emociones serias, emociones fuertes, emociones importantes, ¿verdad? Entonces, una persona, y estoy respondiendo a esa pregunta, la persona angustiada, angustiosa, que padece de una enfermedad clásica que describió Freud, usted que nos hizo la cosa de la revista de psicoanálisis, que se llama neurosis de angustia, son individuos ansiosos que están indudablemente predispuestos por reacciones vasculares de los vasos, y de los vasos en general y de los vasos del corazón en particular, a hacer espasmos y a tener en un momento determinado un infarto del miocardio. Vamos con el histerismo de la persona nerviosa, de la persona infartada, que la señora ahí dice que está sufriendo. Bueno, por eso le digo que... Bueno, histeria es una cosa y enfermedad psicosomática es otra. Tendríamos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que quiere decir ella por histérico, si es en el sentido común, vulgar o popular del término. Bueno, las personas nerviosas, irritables, los individuos rabiosos, esos que llaman chinchudos, que se la pasan calientes, enojadizos. Bueno. No, pero ella habla del que está infartado, ya que su marido fue infartado y que ahora es histérico, que ahora es muy nervioso, que es un ogro, un querrequerre, pues, después del infarto. Bueno, sí. Será la misma angustia de que le fuera... Ese es el problema, porque si la persona, a raíz del infarto, o antes mejor, no puede hacer las modificaciones saludables y convenientes para su persona, ¿verdad?, tiene mucho chance de repetirlo, ¿verdad?, de repetirlo. Esa es una de las cosas realmente que complican la situación y que dificultan o empeoran el pronóstico de la gente. De tal manera que, ¿qué hacer? Bueno, desde el punto de vista médico general, como han planteado aquí los colegas, bueno, hay una especie de decálogo del infartado, lo que debe hacer el individuo para lograr que le dé un infarto, que es trabajar demasiado, de sol a sol, no descansar, las vacaciones están catalogadas como vagancia, ¿verdad? No aprovechar bien de las vacaciones, irse al club y en vez de distraerse, de pasar un rato agradable y simpático, transformarse en empresario en el club, en fin, todas esas cosas forman parte del decálogo del infarto y qué es lo que hay que hacer para lograr que a uno le dé un infarto. Mire, yo quería quizás añadir algunas cosas, porque quizás como estos medios audiovisuales llegan muy profundamente y son muy instructivos, entonces debemos aprovechar. Quizás se valdría la pena señalar que factores predisponentes, o sea, factores predisponentes al infarto son la herencia, o sea, padres, familiares que han tenido infarto, la enfermedad diabética, el hipertenso, el obeso, la vida sedentaria, el que fuma mucho,
el que tiene esa bioquímica de colesterol, triglicéridos, etcétera, alto. En fin, esos son los factores principalmente predisponentes. Y como factores desencadenantes están, por ejemplo, lo que él ha dicho, el exceso de estrés, la situación de estrés, el ejercicio exagerado, porque si bien es cierto que el ejercicio en forma planificada y bien cuantificada es bueno, el ejercicio en exageración también puede ser nocivo para la salud. Y por supuesto las emociones en exceso. Eso es lo que mal dirigido a los pacientes pues los confunde. Entonces ese que le llamaban el histerismo, la mujer le decía que estaba histérico, es porque él no quiere disgustarse, no quiere que nadie lo disguste, porque si no le va a dar algo en el corazón, y entonces él no quiere que nadie le diga nada. Y ese puede ser uno de los problemas. Ahora, una vez que la persona tiene un infarto, que es otro de los puntos fundamentales que usted tiene como finalidad este programa, es qué es lo que debe hacer el paciente. O sea, ya sabemos que predisponente, aquel diabético, que es factor hereditario, hipertenso, etcétera, esos tienen que chequearse más frecuentemente después de los 40, 45 años, más frecuentemente con el médico para ver con anterioridad las cosas. Una vez que se chequea, pero no solamente chequearse con el médico, hacer lo que el médico le dice. Si el médico le dice, mire, no coma grasa, baje la sal, si se va a comer un dulcito, comerse un dulce pequeño, no se coma 3 dulces, pues lógicamente esos son factores fundamentales en eso. Haga ejercicio planificado, camine todos los días 1 hora, pero hay que hacerlo. Si va al médico y no hace nada de esas cosas, estamos en las mismas. ¿Usted quería hacer una pregunta? Sí, pero creo que ustedes primero tienen que ir a comerciales. Vamos, haga la pregunta y después vamos a comerciales. Ok, con respecto a la pregunta, a lo que explicó el doctor Hugo Gómez, es cierto, ¿no? En parte esa taquicardia, Hugo Domínguez, disculpe, esa taquicardia constante que las personas sienten tener, ¿hasta qué punto, me gustaría a mí que uno de los cardiólogos me contestara, puede ocasionar un infarto? Pero constantemente, no solamente deportivamente, que se supone que es normal que el corazón tenga esa mayor frecuencia, lógico, la circulación se aumenta, pero ¿hasta qué punto sería conveniente que una persona que haga deporte o que no haga deporte tenga taquicardia, palpitaciones constantemente? O sea, ¿es un riesgo, es una predisposición? Porque normalmente se supone que ante una excitación es lógico que el corazón tenga sus palpitaciones, pero normalmente ante una emoción, ante cosas del estado de un deporte, en la vida diaria, es normal que una persona tenga esas palpitaciones constantemente. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que se la contesten ahorita y después vamos a comercial. Okay, bueno, mire, no sé si los ejercicios. Los ejercicios normalmente llevados, bien planificados, caminar, etcétera. O sea, inclusive en el mismo ejército se van haciendo trote 1 minuto, 2 minutos, caminar, y ellos lo van haciendo en forma escalonada, bien planificado. Eso es magnífico. Y es lógico que aumente la frecuencia cardíaca. Cuando usted acostumbra ese corazón a hacer ese ejercicio, cuando usted se pone en reposo, ese corazón late y su actividad es mucho mejor y lo hace más descansadamente. Ahora bien, lo que usted me está diciendo que siempre tiene palpitación y está relacionando con los factores emocionales es diferente, porque los factores emocionales, por un mecanismo que se llama reacción de alarma, liberan adrenalina, etcétera, catecolamina, y eso produce, la catecolamina de por sí produce aumento de la frecuencia cardíaca, y esa es la palpitación que todos hemos experimentado cuando vamos manejando y de pronto sale un muchachito detrás de un carro y entonces frena uno y se queda con las piernas que le tiemblan. Esa es la adrenalina que usted soltó en ese momento y que entonces está sufriendo los efectos de esa adrenalina. Perfecto, vamos a cumplir los compromisos. Ya llegan muchas preguntas relacionadas con la dolce actividad sexual. Dice, el infartado debe restringir su apetencia. No, el infartado debe restringir su apetencia sexual, es peligroso, es favorable el sexo, como decía el doctor París, el buen sexo ayuda a que el infarto no venga tan seguido, algo de eso. Llegan muchas preguntas de este tipo, las respondemos cuando regresemos. Los servicios públicos. ¿Cómo no? Para evitar el atrofiamiento, eso que usted dice, doctora. El infartado debe restringir su apetencia sexual, puede ser peligroso el sexo. Vamos a hablar de eso y la reincorporación a la vida normal que tenía antes del infarto. Sí.
Desde que un hombre o una mujer sufre un infarto, la misión del médico es preparar a esa persona en el lapso más corto y más seguro posible para el retorno a su actividad normal. Como esta es una enfermedad que ataca generalmente al sector productivo de la población, esto es por lo tanto más importante. Actualmente la hospitalización de un infartado sin complicaciones varía entre 1 a 2 semanas, ¿no? 3 semanas cuando hay una complicación y puede prolongarse en caso de que una complicación sea mayor. Se prevé que en un lapso de 8 semanas, aproximadamente, o sea, 2 meses, la persona debe estar de vuelta a sus actividades habituales. Y eso incluye el manejar, el desempeñarse en su trabajo y a su vida sexual normal y ¿En cuánto tiempo dice usted la vida sexual? Aproximadamente de 6 a 8 semanas. Claro, esto es un número que se tiene desde tradicionalmente, ¿no? Modernamente lo que estamos haciendo es evaluar al paciente agudamente infartado a las 2 semanas de haber sufrido su accidente agudo, haciéndole una prueba de esfuerzo limitada, no una prueba de esfuerzo completa, porque está contraindicada, pero una prueba de esfuerzo limitada para evaluar el daño a su capacidad funcional que quedó. Y de acuerdo con la tolerancia demostrada por el paciente a esa prueba de esfuerzo y los cambios que se hayan presentado en la presión arterial, en el electrocardiograma y si presentó algún síntoma, se le aconseja un programa de actividades mucho más objetivo. O sea, una reincorporación a la vida que llevaba antes. Sí, señor. Yo quería hacer algo, porque como ya estamos entrando en la parte ya de la rehabilitación del paciente infartado, quería quizás, yo por acá tengo una muestra que si pudieran enfocar ahí, ¿verdad? Porque es más importante el evitar el infarto que después tratar de resolverlo. Fíjese, esta es una coronaria normal. Limpia. Limpia, ¿verdad? En vulgo vamos a hacerlo más sencillo, una cañería, una tubería. Una tubería, ok, perfecto. Y entonces, cuando la gente con hábitos de eso de que le gusta comer mucho cochino y el exceso de dulce, fumar, entonces fíjese como esta parte amarilla, ¿verdad? Que se llena, eso disminuye el calibre del vaso, fíjese arriba la diferencia que hay. La diferencia que hay, eso disminuye el paso de sangre. Y después cuando se añade cualquier otro de esos factores, se obstruye por completo y esa zona es la que se queda desprovista de irrigación y eso es el infarto. Eso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Si ocurre en el cerebro, es un infarto cerebral, si en el pulmón, un infarto pulmonar, si en el corazón, un infarto cardíaco, y en el estómago, que es el intestino, un infarto mesentérico. Claro, y hablando del estómago, decían antes, uno de los síntomas son a veces un dolor, que la gente no piensa que es en la boca del estómago. ¿Es eso común? Claro, sí, una de las características no solamente es el dolor en el pecho, que se irradia los hombros, que se irradia el cuello, muchas veces el infarto comienza con un dolor aparentemente de muela. Entonces la gente tiene un dolor en el maxilar inferior, pero otras de las veces es un dolor en la boca del estómago, para decir, porque eso, para que la gente entienda, boca del estómago con náuseas, vómitos, se confunde frecuentemente con un problema digestivo, una indigestión, tomar que hacerse, otros pues no, estos son gases, eso me pasa porque precisamente hicieron una comida copiosa anteriormente. Eso tiene su porqué, o sea, es muy largo las causas. Claro, la comida copiosa con grasa, con todas esas cosas, hace que la sangre se concentre más, se haga más densa, y si ya existe el factor predisponente de la pareja, como le decía, entonces se trombosa y viene el infarto. Yo quería decir algo, Nelson, en relación nuevamente al deporte. Cuando yo hablé de deporte, y quiero hacer esa aclaratoria, cuando yo hablé de deporte, hablé del deporte no competitivo. Quizás me expresé mal. El infartado y el que quiere prevenir el infarto, una de las cosas que debe hacer es la gimnasia. Y el deporte no competitivo, no le indico que va a jugar 4, 6, 7. Exacto. Ahora con el trote también, Sardi, hay que tener mucho cuidado, Bocaranda Sardi, perdón, por la sencilla razón de que la gente confunde muchas veces la gimnasia con la magnesia. La gente se pone a trotar y lo primero que dan es casa de un cardiólogo o casa de un psiquiatra que a la vez lo orienta y cree que lo que debe checarse es el corazón. Hay que chequearse una serie de cosas, hay que chequearse la columna vertebral, hay que checarse un examen físico general.
porque de lo contrario puede tener el corazón muy bien, pero yo sé de un caso, por ejemplo, de un individuo que se puso a trotar y se le descendieron, tenía unas hemorroides internas, y entonces con la vibración del trote tuvo hemorroides mixtas, o sea, se le brotaron también. De tal manera pues que hay que hacer un chequeo general. También quería aprovechar para decir que la familia influye mucho, los hijos, la mujer, porque si a esos individuos En el que caso de la señora, el esposo también. Exacto, más bien lo miman demasiado y lo contemplan, y muchas veces el individuo usa esa contemplación para chantajear. El individuo lo mantiene para manipular a la persona, entonces él mismo se está perjudicando dándose o no dando cuenta. De tal manera pues que también hay que tenerlo en cuenta. Y respecto al sexo, quiero decir algo que lo comentó el señor Amato también. El sexo, hecho a su debido tiempo, hacer el amor cuando debe de hacerse a su debido tiempo, no perjudica. Lo que perjudica más, y lo deben de saber los infartados, es lo que llaman los anglosajones el play, el juego, digamos el preoperatorio, entre paréntesis, yo no soy cardiólogo sino cardiocirujano, porque el individuo o la mujer, ni sexólogo después de esta charla. Exactamente, ni sexólogo. El individuo o la mujer se excita demasiado, así que debe de hacerlo moderadamente, y creo a ese respecto que yo soy un poco conservador. Yo no diría, como dijo el doctor Sirí, quizás al mes y medio, a la semana y media o a los 2 meses. Yo creo que eso debe ir entre 4 y 6 meses, con cierta prudencia, porque de la pura... la sorpresa que tienen los cardiólogos, le parece que es mucho tiempo. A lo mejor es viciante, pero yo aconsejaría irse con calma y con prudencia. Lo que sucede con eso del sexo, se ha calculado más o menos el promedio del gasto, lo que en METS se mide eso de una relación sexual, ¿verdad? Entonces se hace un promedio, pero hay gente que gasta mucha energía para subir un piso, pero hay otros que gastan muy poca energía, y esa es la diferencia. Entonces, precisamente es la compenetración del médico con el paciente lo que puede irlo significando, porque hay muchas maneras de tener relaciones, ¿ves? Ese es el punto fundamental. Creo que le está pidiendo a usted que suban un piso y no 2 o 3 pisos. Lo que se necesita es una comprensión total entre la pareja y saber que todas las cosas no se pueden hacer a la vez, y quizá usar como manera profiláctica en las primeras oportunidades la pastilla de nitroglicerina debajo de la lengua, ¿no? Profilácticamente. Sí, yo quería tocar un punto así tangencialmente, nada más que para señalar que este tipo de afecciones que estamos considerando hoy, en especial el infarto del miocardio, la hipertensión arterial, las úlceras, las hemorroides, es el precio que nosotros le pagamos a la civilización. Una vez le propuse yo a usted que hiciéramos un programa sobre eso, ¿verdad? Vamos a hacerlo, hoy voy a meter una cuña. El precio que le pagamos a la civilización, úlceras de estómago no existían en ciertos lugares del mundo. Cuando trasladan a la gente y lo civilizan, empiezan a aparecer estas afecciones. Eso de paso. Ahora, eso tiene que ver con el estrés, el estrés que se llama enfermedad del apuro. Porque el individuo que tiene que salir a las 8 de la mañana y tiene que, por ejemplo, hacer sus necesidades a la carrera, ¿verdad? Entonces está perturbando sus ritmos fisiológicos y está predisponiéndose para alguna de estas afecciones. En cuanto a la vida sexual, el problema viene a ser así. Si el individuo, por angustia, me voy a morir pronto, entonces agarra una especie de furor sexualis, ¿verdad? Entonces, le puede pasar lo que decía el doctor París o el otro doctor en el individuo que ha sufrido un infarto y se ponía a competir para las Olimpiadas de New Orleans. ¿Se fija? Entonces le da otro infarto del miocardio porque se le pasa la mano de maraca que llamamos, ¿no? Ahora, si el individuo se va al polo opuesto y por miedo a hacer el ejercicio de la vida sexual, entonces se atrofia y le viene un duelo grave porque es la jubilación de la vida sexual. Y ese es un duelo serio que vamos a tratar mañana en el tema de los jubilados. Oye, ya aceptó la invitación, muy bueno. Dígame usted, amigo. La poca conducción de oxígeno al cerebro por parte del organismo conlleva o puede conllevar a un ataque cardíaco. ¿De oxígeno en el cerebro? Sí, o sea, ¿Tú quieres ir para el Everest, acaso? ¿Para el Pico Bolívar?
No, yo tengo un familiar que le llega poco oxígeno al cerebro por parte de las arterias, ¿ves? Está un poco bloqueada. Entonces no sé si eso conllevará a un infarto. Puede producir un infarto cerebral, ¿no? O sea, un problema de un accidente de cerebrovascular. Sí, eso en realidad, como decía, sí pues, condiciona, pero casi siempre eso es diagnosticado previamente, porque como usted estaba diciendo de insuficiencia cerebrovascular, oxígeno, se estaba señalando a la columna, porque frecuentemente hay una enfermedad que se llama la artrosis de la columna cervical, comprime las arterias vertebrales que van al cerebro y forman parte de la irrigación cerebral. Eso muchas veces hay personas que lo tienen y le dan mareos, etcétera, cuando hace ciertos movimientos, y es una insuficiencia cerebrovascular, y bueno, damos una gran cantidad de síntomas y puede condicionarlo, pero no es el factor fundamental, digamos, más determinante. La arteriosclerosis, que insisto, la previsión es lo importante, que debiera comenzar desde la niñez, con los hábitos alimenticios. Nosotros estamos habituados a comer comida que es lo que predispone a la arteriosclerosis. Esa comida grasosa, con mucho cochino, muy sabrosa, todo, eso es malo definitivamente, y es lo que predispone fundamentalmente a esto, añadido los otros factores que hemos dicho. Ahora, quizás sería importante señalar que si una persona tiene un dolor, o sea, tiene en su mente que el dolor o el malestar que está sintiendo es un infarto, tiene que ir inmediatamente a ver a un cardiólogo. Y eso es muy importante, porque la gente muchas veces no está bien orientada hacia dónde va a ir. Los pacientes de pronto van a lugares muy remotos y y eso, digamos, trastorna toda la dinámica que tiene el mismo gobierno, el Estado, para que los pacientes deben ir a sus centros más inmediatos. O sea, por ejemplo, los del Seguro Social deben ir al centro más que le corresponde por su dirección. Los que no son asegurados, pues ir a sus periféricos. Y eso ya visto por un médico inmediatamente, si se puede resolver el problema allí, se resuelve. Si no es nada, pues lo regresa para su casa con la medicación adecuada, o si no, lo refiere a los centros donde le pueden resolver el problema, porque es una de las cosas que muchas veces congestiona los hospitales. El hospital, por ejemplo, Pérez Carreño, muchas veces llegan cantidad de pacientes que en realidad van por dolores de muelas y cosas de estas, que lo que hacen es congestionar el hospital, que se puede resolver en un centro ambulatorio, etcétera, ¿no? Y esto quita la oportunidad, tiempo al médico que está de guardia, que está allí, le quita tiempo a atender a otro que en realidad tiene un infarto o una cosa de esto que lo amerita. Aquí está esta joven que es de Niágara, Llanes, Miss Caracas, que ha estado en otros programas aquí de fisicoculturista. Acaba de ganar el título de Miss Caracas 1984. Y usted quiere hacer una pregunta relacionada, muchas gracias, con el deporte, ¿no? Ajá, mire, muy agradecido a usted por haberme invitado a este programa, y me gusta asistir porque hay mucha gente importante y uno cada día aprende una cosa diferente. Bueno, en respecto a mi sistema cardiovascular, ¿verdad? Yo que estoy un año en las pesas, yo me he sentido que mi corazón como que se me va a salir, ¿ves? Pero cuando entro al gimnasio, agarro esas pesas. ¿Por enamoramiento o por el trabajo? Bueno, por ambas cosas, porque también me da un infarto, pero no de amor, ¿no? Entonces, cuando entro al gimnasio, o sea, me descargo totalmente mi energía, claro que mi corazón me da sensación que se me va a salir, pero yo creo que así, ¿verdad? Haciendo deporte, haciendo mi ejercicio desde ahora y desde pequeña, que siempre lo hago. Entonces ya estoy predispuesta a que a mí no me dé un infarto nunca. Pudiera ser una pregunta, ¿estar preparado físicamente con deporte y todo es una garantía de que no va a tener nunca algo de eso? Bueno, no es una garantía absoluta, pero por lo menos ayuda bastante a las personas, sobre todo un tipo de ejercicio, ¿no? El tipo de ejercicios aeróbicos, más que el tipo de ejercicios isométricos, como por ejemplo las pesas, que es un ejercicio isométrico. Las pesas tienen el inconveniente de que suben demasiado la presión arterial y demandan mucho oxígeno por parte de las coronarias, y por lo tanto pueden en ciertas personas ejercer efectos nocivos. En ciertos pacientes infartados es una de las cosas que se les advierte evitar: los esfuerzos isométricos, levantar, sostener, empujar cosas de más de 15 kilos. Doctor París. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que dijo la señorita y en relación al ejercicio. Posiblemente las palpitaciones que puede presentar o que ha presentado ella o que
pueden presentar otras personas, se puede deber al factor emocional, porque ella ha dicho que al ella comenzar a efectuar ejercicio, pues todo se le tranquiliza. De tal manera pues que eso puede ser producto de la emoción que ella siente cuando va a hacer su ejercicio y se calma luego. Puede que sea un problema de un desbalance, digamos, del simpático y del neumogástrico. Y no siempre pues la palpitación es sinónimo de que se está enfermo del corazón. Yo quiero aprovechar para decir algo, Nelson, en relación con la aspirina, por un comentario. Sí, como no, porque mucha gente, aquí una de las preguntas dice, tomando aspirina es una garantía, es otro problema de la automedicación. La aspirina, por supuesto, aunque yo no soy cardiólogo, como quería hacer el comentario, quiero retomar la palabra para decir que la gente tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina. Muchas veces se produce una hemorragia por la aspirina, porque si está tomando anticoagulante y se toma una aspirina, potencia precisamente al anticoagulante o viceversa, y la persona empieza a sangrar por los oídos, por la nariz, por las encías. Por ejemplo, yo quisiera, en relación a lo que dijo la señorita nuevamente, mostrarte aquí este aparato. Yo creo que de las emergencias, a ver si lo pueden enfocar bien. ¿Cómo no? De las emergencias, voy a utilizar al doctor Domínguez para que me ayude a sostener aquí, de las emergencias más importantes que hay en cuanto al infarto, al que ha tenido un infarto o al que quiere evitarlo, es precisamente lo que debe de hacerse cuando hay un infarto. Esto que está sosteniendo el doctor aquí es, digamos, una bombona que hace las partes del cerebro. Cuando se está dando el masaje cardíaco, si eres tan amable, doctor, sí, tienes aquí. Aquí está, vamos a ponerlo de perfil, aquí está el corazón, este es el cerebro. Cuando se está dando el masaje cardíaco hay que hacerlo de manera tan fuerte. Vean acá, esto simboliza las carótidas. Hay que dar el masaje duro, fuerte, de manera que la tensión arterial suba. Porque si usted hace esto blandito, no hay mayor problema. Y hay que actuar con fuerza. Muchas veces lo primero que hay, y también desearía que enfocaran aquí, lo primero que hay que hacer, muchas gracias doctor, es dar la respiración artificial, deflejar la cabeza, echar la cabeza hacia atrás y dar la respiración boca a boca. Ustedes ven ahí precisamente, solamente muchas veces con echar la cabeza hacia atrás y el socorrista, médico, lego, enfermera, da la respiración artificial, inmediatamente el corazón vuelve a latir. O si está latiendo lentamente, late mejor, pero muchas veces la respiración artificial es la que debe hacerse. Se dice masaje cardiorrespiratorio porque el corazón impresiona mucho, ¿no? Pero realmente muchas veces se olvida la respiración y es lo primero que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, en Radio Caracas, Nelson, hay un muchacho que se llama, un joven que se llama Palís, Leopoldo Palís, que es el que ahora va a hacer este dibujo para el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares. Y él hace énfasis en ese dibujo de la respiración artificial. Yo después, para no tomar todo el tiempo, quisiera decir algo más. Digo, doctor. Sí, a este respecto, quizás es conveniente señalar dos cosas o puntualizar dos cosas de esto que ha hecho el doctor París. Primero, que cuando el paciente tiene el infarto es el diagnóstico, pero el paciente puede no tener arritmia, puede tener nada más que el dolor, etcétera, y no es en ese momento donde hay que dar el masaje. El masaje, como bien dijo el doctor París, es en el momento que el paciente hace el paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese momento es que hay que aplicar el masaje. Es cuando el paciente que ha tenido un dolor fuerte en el pecho, hace con sudoración profusa, de pronto pierde el conocimiento. En ese momento usted tiene que darle un golpe en el pecho y comenzar las maniobras de reanimación, que como muy bien señaló el doctor París. Lo otro de la aspirina es el punto fundamental. La aspirina que la gente toma es muy buena porque en realidad es un antiplaquetario, fluidifica un poquito más la sangre, perdonando la palabra, pues no es exacta la palabra, pero para que la gente lo entienda, es bueno en ese sentido. Y cuando a todos los pacientes se le hace puentes aortocoronarios, como al señor Amato, etcétera, se le manda, entre otras cosas, se le puede mandar la aspirina. Pero también hay que tener muy claro que todos los pacientes que se operan del corazón no es coronaria. Y los pacientes que, por ejemplo, como este otro señor, que se operó de un infarto mesentérico, le han mandado a tomar anticoagulantes, la aspirina está contraindicada. De modo que hay que estar claro en eso. Y además, tener la asistencia del médico y la recomendación del médico.
Ajá. Doctor, la aspirina está contraindicada. Los medicamentos a base de carbamazepina, dilantina, también están contraindicados si se toman de por vida. ¿Qué riesgo pueden influir en el corazón a la larga? Son peligrosos a una persona que sufre... Eso depende del tratamiento, de mantenimiento que usted tenga, de eso que usted está diciendo, que son anticonvulsivantes, pues entonces eso potencializan el efecto del anticoagulante. Ahora, hay una pregunta que usted hace rato había dicho sobre los marcapasos, que qué tiempo. Yo había traído, no sé si habrá tiempo ya para algunos marcapasos de los que hemos puesto allá en el Pérez Carreño, ¿verdad? Los que se ponían hace unos 10 o 11 años. Este es... Ese es de los viejos. De los viejos. Este es o sea, 12 o 13 años que se ponía antes. Este es el que vino después hace 8 o 9 años. Y esto, o sea, 8 o 9 años. Con su batería allí. Y los que ponemos ahorita, que son... los que ponemos ahorita, que son estos, fíjese así de la pequeño. Diferencia. Así. Eso va conectado a ¿Cuál través... es el suyo? El de arriba. Este es el suyo, el que tiene usted en el corazón ahorita. Bueno, sí. fíjese. Y entonces, dice aquí Spectrax SX. Ajá. Esos son, nosotros ponemos diferentes marcas, esa es una de ellas. Ajá. Y entonces eso va conectado al corazón por medio de un catéter, electrodo. Él pudiera enseñar inclusive, lo tiene puesto aquí. Ah, ¿usted lo tiene puesto sí, allí? ese lo pusimos allá. ¿Lo lleva a dónde? ¿Lo lleva por el lado de afuera o lo tiene? O por dentro. Por el lado de adentro, se nota Debajo aquí. de la piel. Sí, exactamente, aquí se nota, se siente que usted tiene su cablecito allí y su marcapaso. La radiografía se ve completamente así. Y me parece un hombre biónico a veces. Un hombre biónico. ¿Y dice su señora lo mismo? Bueno, la señora mía hasta ahora dice que más o menos soy biónico. Por se me da un minuto de tiempo, ¿no? Y yo quiero agradecer primero cosa a usted de un programa excelente que verdaderamente toca el corazón de todos, tanto cultural como... Y más que nunca hoy toca el corazón. Toca hoy el corazón. Al panel, porque la verdad, 2 del 3, aunque el doctor París no se recuerda de mí, he estado a su cuidado en el centro médico con usted. El doctor Gordiel me puso el famoso marcapaso que ahorita me electrizó el corazón. El doctor Sirit es como mi padre, que me salvó cuando yo tuve el infarto, junto con su panel. Y el doctor Domínguez hoy lo que ha hecho es darle a usted la razón en lo que... Por suerte no ha caído en mis manos todavía. El doctor Domínguez le voy a decir algo aparte. Por su intervención, esa tendría que usted hacerlo más a menudo. Porque es que padecemos el corazón, más bien, justamente, como usted decía, sufrimos a veces de angustias. Y oír a usted, esa angustia se le pasa. Y yo lo felicito. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Ya como para terminar, usted quiere hacer una pregunta y ellos van a terminar con unas intervenciones. Nelson, decirle al panel que hay muchas personas aquí que sufren del corazón, que han sufrido un infarto, que tienen que operarse, que viajan o lo hacían en el exterior porque ellos decían que aquí había muy buenos cardiólogos, pero el postoperatorio era fatal. Bueno, esa fue una de las preguntas. Vamos a terminar ya con ustedes, vamos a dar una revista final. Sí. Bien, yo quiero decir que después de un infarto, después que pase el periodo de recuperación, es indispensable evaluar cuál fue el daño producido por el infarto, y esto se hace solo mediante una coronariografía, un cateterismo cardíaco, que es lo que en definitiva va a decidir si cada determinado paciente amerita una operación en las coronarias o solamente es candidato para tratamiento médico. Bueno, andando sobre eso mismo que acaba de decir, indudablemente que en el plan de trabajo de todo paciente que ha tenido un infarto debe estar en la mente del médico tratante que es necesario hacer un estudio de cateterismo para ver cómo están esas cañerías que usted decía. Y que eso se puede hacer en este país, aquí perfectamente, también como en cualquier otro país. Y la corrección que traería quirúrgica de ese problema se hace en este país, como el señor Amato, que el señor Amato estaba operado, le pusieron puentes aortocoronarios y después tuvo una arritmia, se le plantó el marcapaso y él está perfectamente bien. Quería señalar a eso que el que tiene el eje implantado y este es el externo, porque la gente dice no le pusieron, a veces uno externo porque es una cosa temporal que se pone por una arritmia que tiene el paciente, se corrige y no hay necesidad de ponerle un definitivo, se le retira y lo lleva amarrado en el bolsillo en alguna parte. Y otro es el que él tiene, que es el definitivo por el resto de la vida. Doctor París, para terminar.
En relación a la pregunta que hizo usted, yo voy a estar también en acuerdo con Urdiel. Aquí hay cirujanos y médicos, cardiólogos, anestesiólogos, que pueden hacer muy bien todas esas cosas. Yo lo quería, Dios me ampare y me favorezca, que tuviese algún problema, que tuviese que operarme. Yo me buscaría un buen cirujano, en que yo creyese, un buen anestesiólogo, que es fundamental, un buen cardiólogo, y, ¿por qué no decirlo también? Un buen psiquiatra que a la vez va a rehabilitar mentalmente a la persona, ¿verdad? De tal manera, pues, que aquí hay gente que hace todas esas cosas muy bien y lo que es que hay que ubicarse bien. Hoy en día no es necesario viajar a Cleveland, a Nueva York, a Houston, a otros sitios. Yo quería decirlo por último, sé que está ya al cierre de la cosa, es que próximamente, el día 30 de este mes, se inauguran aquí un congreso latinoamericano de cirugía cardiovascular que conjuntamente con la jornada de cardiología se van a celebrar en Caracas, que vienen en infinidad de invitados especiales e inclusive se ha también se va a hacer la inauguración del Comité de Electrocardiología que recientemente se ha iniciado. Bueno, vamos a invitarlos a lo de hoy en la primera hora para que usted venga, doctor. Para hacer una breve acotación diferencial entre histeria y enfermedad psicosomática. Cuando se habla, por ejemplo, de el corazón que se sale de amor, o el lenguaje simbólico, esto simboliza esto, representa esto, estamos en el territorio de la histeria, porque el proceso de simbolización es rico. En el enfermo psicosomático padece de trastornos de la simbolización, de la representación. Entonces, lo que nosotros, psicoanalistas, psicoterapeutas o psiquiatras hacemos es buscar lo que hay escondido detrás del infarto de miocardio, que independientemente de la lesión arterial que exista, hay sentimiento, pensamiento y acción. Y nosotros le ponemos lenguaje a todo eso. Usted se quiere despedir, me dijo en el programa. Sí, yo quiero dar las gracias por la invitación a este programa y también darle las gracias al doctor Benedetti y al doctor... Oye, ya se las dio antes, ya la estamos repitiendo mucho. No, pero yo estoy muy agradecida de él y gracias a él. Muchas gracias, no, y gracias por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes, a usted amigo por su muy valiente, valioso testimonio, a todos ustedes, a usted señora. A usted lo espero mañana con el programa de los jubilados, porque mañana tenemos un programa distinto también. A puertas cerradas mañana tratará el tema de los jubilados. ¿Es usted jubilado? ¿Esa miseria de jubilación le sirve hoy día? ¿Cómo se siente usted de jubilado? ¿Qué siente el jubilado? Venga usted mañana si está jubilado para que conozca toda la verdad que hay detrás de las jubilaciones. El Grupo Tejaica, a nombre de su producto...